Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de la carrera de periodismo de la Universidad de La Serena. Nos encontramos hoy con Marta Gracia, profesora titular de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Psicología, el Departamento de Psicología del Desarrollo y de la Educación. Ella es coordinadora del programa de doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación y también coordinadora del programa de investigación CLOT, cuyas siglas significan Comunicación, Lengua Oral y Diversidad. Bienvenida, Marta, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a conversar sobre lo último que mencionamos, la comunicación, la lengua oral, la diversidad, pero en un contexto bien específico, no en un contexto de la sociedad en general, sino que en un contexto de educación. Eres investigadora hace varios años en esta temática. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de trabajar en este proyecto, la importancia de la comunicación, la expresión, el discurso oral en la educación y por qué este concepto de diversidad que viene a cerrar este proyecto de investigación. Sí, el CLOT es el nombre del grupo de investigación, Comunicación, Lengua Oral y Diversidad. Y a lo largo de los años hemos desarrollado diferentes proyectos de investigación, siempre con la intención de centrarnos en la competencia comunicativa oral, en el desarrollo del lenguaje. Bueno, le hemos ido llamando de maneras diferentes. Empezó cuando realicé mi tesis doctoral, es decir, solo terminar el grado de psicología, hice una tesis doctoral que se centraba en la interacción comunicativa y lingüística entre madres y niños pequeñitos con síndrome de Down. Entonces yo lo que hacía era analizar las interacciones y tratar de detectar elementos que podían ser mejorables conjuntamente con la madre. Y bueno, hablábamos de cómo jugaban, cómo hablaban, cómo le hablaba, cómo utilizar estrategias para mejorar el desarrollo de la comunicación. Por tanto, empecé ya desde la tesis doctoral a interesarme en la comunicación, en la lengua oral. A partir de entonces ya me centré más en contexto escolar y entonces allí lo que hice fue analizar situaciones de aula, tanto de educación infantil, bueno, empecé por educación infantil y primaria, lo que aquí sería parvularia y educación básica, y entonces lo que hacía era observar clases con la profesora y los niños, y entonces también intentaba detectar elementos que me permitían ver hasta qué punto las docentes utilizaban estrategias, metodologías que implicaban evidentemente el uso de su propia competencia comunicativa oral, mejor o peor o de una manera especial, y también cómo promovían el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños y las niñas. Entonces elaboramos un instrumento de observación que permitía observar de manera más o menos objetiva, digamos, bueno, qué pasaba en las clases que realmente nos estaban diciendo que eran contextos en los que realmente había discusión, había conversación, había diálogo y por tanto eran facilitadores no solo del desarrollo de la comunicación y el lenguaje, sino del aprendizaje. Es decir, desde nuestro punto de vista, la metodología conversacional, que le llamamos nosotros, es la metodología que permite que realmente se aprenda significativamente. Es decir, que los niños pequeños y todos, digamos todos, hasta la universidad, no aprendemos escuchando, aprendemos participando, preguntando, argumentando, gestionando la conversación, y cuando aparecían todos estos elementos, entonces era cuando desde nuestra perspectiva teórica y conceptual podíamos decir que estaban aprendiendo de manera más significativa, ¿no? Entonces, bueno, asesorábamos a las maestras y tratábamos de ir cambiando un poco estas situaciones con el fin de promover este desarrollo comunicativo. Y entonces elaboramos un instrumento, un recurso digital que le llamamos Evalue ESSD, que es Escala de Valoración de la Lengua Oral en Contexto Escolar, Sistema de Soporte a las Decisiones, que entonces es un recurso digital de formación docente para que las maestras y maestros reflexionen sobre sus clases, las evalúen con una serie de recursos que incluye la herramienta y tomen decisiones, que es lo que significa eso, ¿no? El sistema de soporte a las decisiones. Y entonces, a partir de entonces, a través de diferentes otros recursos de reflexión también colaborativa, pues y tratábamos eso de que las clases cambiasen y que ellas cambiasen su manera de entender lo que era enseñar y aprender y lo que era pues eso, ¿no? El desarrollo de la competencia comunicativa, tanto como ámbito del desarrollo como instrumento para aprender.
Y entonces esto, tenemos una versión de este instrumento en educación infantil y primaria, luego elaboramos uno en secundaria y ahora hemos elaborado otra versión para educación universitaria. Y entonces es donde nos encontramos en este momento. Sí, porque estás aquí de visita en Chile, en la Universidad de La Serena, en colaboración, entre otras, con la académica Desiree López de Maturana. Cuéntanos un poco cuál es el proyecto específico que se está desarrollando aquí en la universidad. Sí, aquí lo que estamos desarrollando es estamos acabando un piloto a partir de un estudio dos estudios que hemos realizado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad Complutense de Madrid, que trabajamos conjuntamente, un poco con la misma idea, pero lo que estamos haciendo es trabajar con profesorado de diferentes grados de estas universidades, de educación, de psicología, pero también de filología, de másters también, de magísters, de diferentes disciplinas, pero con la misma idea, con la idea de que reflexionen sobre sus clases para hacerlas más participativas y más comunicativas y con la intención, porque los profesores de universidad primero les pasamos un cuestionario y les preguntábamos cómo eran sus clases, hasta qué punto los estudiantes participaban, si eran qué porcentaje de clases eran expositivas. Claro, el resultado fue pues que el 80% de clases. Entonces les preguntamos, ¿pero os gustaría cambiar vuestras clases, que fuesen más participativas? Y la mayoría decían que sí. Dijimos, bueno, pues entonces está justificado que también hagamos esto, ¿no? En procesos de desarrollo profesional para cambiar un poco esto, ayudarles a cambiar. Y entonces, diseñamos un poco este programa y hemos estado el curso pasado, el primer semestre un estudio y el segundo semestre otro, trabajando con nuestros profesores y eso, animándoles a reflexionar sobre sus clases a través de la plataforma digital, pero también reuniéndonos con ellos, sobre todo para que ellos hablen de cómo van estos cambios, de cómo los van introduciendo, de lo que les cuesta, lo que no, y a partir de ahí pues vamos dándoles un poco orientaciones. Y entonces, a través de una profesora de la Universidad de Antofagasta, pero que conocía de Desiree, y entramos en contacto con ella y la animamos a ella y a otra profesora de aquí, de la universidad, que es Luz Romero, que se animó a ella como profesora también utilizar esta herramienta. Y entonces pues ha ido cambiando un poco sus clases, reflexionando. En este caso, claro, no había más profesores, pero con esta otra profesora que comentaba. Y ahora acabarán este semestre, digamos, utilizando la herramienta. Y haremos una reunión también con otras profesoras de la Universidad de Chile y de Santiago que también están participando. Haremos un cierre y planificaremos un estudio para el curso que viene. Has planteado varios conceptos que resultan muy interesantes de relacionar y que puede parecer de perogrullo que están vinculados entre sí, pero cuando hablamos de comunicación estamos hablando más allá de la entrega o recepción de un mensaje. Y esa entrega o recepción de un mensaje también se puede relacionar con el aprendizaje, que es mucho más, por supuesto, que simplemente entregar y recibir un mensaje. Esta conexión que se establece cuando dos seres humanos tienen cierto nivel de sincronía dado a través de esta expresión básica que es del lenguaje, que es el idioma, la lengua oral, esa comunicación oral que se da dentro de los procesos de aprendizaje formales e informales. ¿Has visto tú alguna diferencia entre lo que viste antes de entrar al ámbito formal de la educación, cuando estudiaste a las mamás con sus hijos con síndrome de Down, la lengua materna que se transmite a través de esa conexión vital, y luego en un sistema que está normado, que está estructurado? ¿Qué elementos cambian y qué elementos son buenos del uno y del otro lado, desde tu punto de vista? Claro. Sí, es una pregunta muy interesante porque realmente está en la base de nuestros trabajos. Nosotros siempre hemos considerado que si los niños pequeños aprenden a hablar en contexto natural, interactuando con la familia, podemos decir, porque muchas veces, el 80% de veces es con las mamás, hermanos y otros familiares, participando en actividades de la vida diaria, rutinarias,
en el juego, en la conversación, comiendo, en la hora del baño, yendo a comprar, en el parque, y las madres o los adultos utilizamos una serie de estrategias de manera natural, de manera inconsciente, ¿no? Implícita, que promueven este desarrollo del lenguaje sin darnos cuenta. ¿Cómo puede ser que los niños aprendan? No, solos no aprenden, aprenden participando en actividades con unas características determinadas. Y la idea es, ¿por qué esto no pasa en la escuela? Porque en la escuela nos pensamos que ya la lengua oral ya está desarrollada, ya las maestras, incluso en educación parvularia, pero también básica y enseñanza media, ya no hace falta continuar interactuando y utilizando esas estrategias, y ya solo con hablar el profesor o la profesora casi la mayor parte del tiempo y ellos escuchando, continúan desarrollando el lenguaje. Claro, no es así, es decir, tienen que continuar participando en estas actividades, y muchas veces son más ricas las actividades no formales en la hora del recreo o fuera, o en las horas del almuerzo, más que cuando están en clase, ¿no? Y entonces, en el fondo, la base es intentar que se parezcan más a las situaciones naturales, estas situaciones de aula, y que no por ello hemos de considerar que son menos educativas, todo lo contrario, son situaciones más ricas de aprendizaje, y también en el contexto universitario. Entonces, en el contexto universitario, evidentemente, ¿qué universitarios no necesitan la lengua oral? Entendida de manera muy amplia, por eso hablamos de competencia comunicativa, porque todo el tema de la gestualidad, de la expresión, la multimodalidad, por supuesto que es fundamental, ¿no? Pero a veces les decimos a los profesores, tú proyectas qué profesión tendrá que hacer tu estudiante de psicología, de educación, que tendrá que enseñar, de periodismo, de médicos también, que tendrán luego que hablar con sus pacientes y darles buenas o malas noticias o informaciones. Y hay profesores que ni se lo han planteado, ¿no? Ellos piensan en su asignatura, su examen, y dicen, ya, pero estamos formando futuros profesionales que necesitarán esta competencia. Y que luego nos damos cuenta, pues, en los sitios de prácticas, o incluso cuando ya han terminado, que no las tienen, que no las han adquirido, ¿no? Y eso es el día a día en estas situaciones, que aunque sean formales, son naturales también, porque estamos muchas horas con los estudiantes en la universidad. Y entre la educación que se imparte en los colegios, por ejemplo, donde, por lo menos aquí en Chile, quienes imparten clases, quienes dictan clases en los colegios son pedagogos, han estudiado una carrera de pedagogía. En España el sistema es un poco distinto, sí. Y me imagino que en Brasil también, que es otro de los países en los que ustedes están trabajando. Pero los profesores, los académicos que estamos en la universidad, no todos hemos cursado ni hemos aprendido a enseñar como tal. Claro. Algunos hemos aprendido en la práctica, haciendo alguna capacitación, un diplomado, algo así, pero no somos pedagogos. Claro. Entonces, ¿has visto tú alguna diferencia en esa capacidad de reflexión sobre su propia enseñanza entre las profesoras y profesores de nivel básico, medio, enseñanza y la enseñanza superior? Claro. Sí, diferencias por supuesto que las hay, y en nuestro caso es verdad que es un poco diferente. Aquí en España los profesores de educación infantil y primaria, o parvularia y básica, sí que toda su carrera, todo su grado ya se están formando como futuros profesores y profesoras, mejor o peor, pero saben que van a ser profesores y profesoras, llamamos, bueno, maestros o maestras. Pero entonces en educación secundaria en España es muy diferente. En educación secundaria se hace el grado de lo que sea, de filología, de matemáticas, de química, de historia, y luego hacen, que son normalmente de 4 años, y luego hacen un máster, un magíster de 1 año, y eso se supone que les habilita a ser profesores. Claro, es insuficiente absolutamente desde mi perspectiva y desde la mayoría de personas de mi ámbito de psicología de la educación, pero bueno, mejor que eso que nada. Pero claro, yo siempre realmente envidio a otros países como el vuestro, pero también otros países europeos, que ya es una carrera ser profesor de secundaria, porque realmente es que van a ser profesores. Entonces, luego los que no, en nuestro caso, pues lo van aprendiendo, o no lo van aprendiendo, ¿no? Pero tienen pocas herramientas. Y en la universidad todavía más, ¿no? En la universidad, incluso en la Facultad de Educación, muchas veces los profesores son profesores de traducción e interpretación, de filología, de biología, de tal, y se pone a hacer didáctica de la matemática, ¿ya? Pero ¿quién te ha enseñado a ti a enseñar didáctica? Y sí, que hacen una formación, los que empiezan con carrera académica
desde el principio, sí que ahora, desde hace unos años, una formación también, pero la mayoría del profesorado no ha hecho esta formación y claro, es lo que nos encontramos en esta investigación, que vemos que la concepción que tienen ya básica, algo muy básico, la concepción que tienen de lo que es enseñar y aprender, ya es que ni se la han planteado nunca. O sea, para ellos enseñar es dar una conferencia y que estén los estudiantes escuchando. Algunos no. Por suerte, cada vez hay más proyectos de innovación docente, que también vosotros, aunque tiene otro nombre, pero también me han hablado pues también, claro, que cada vez más profesores de cualquier disciplina participan en proyectos, pero claro, siempre son cosas muy concretas, ¿no? Un proyecto para trabajar no sé qué cosa concreta y ha dado estos resultados, pero no se plantean qué es enseñar y aprender y qué factores están implicados y todos los factores emocionales que están implicados, comunicativos, y ahí está, yo creo, la cuestión. Y en el área de la comunicación, nosotros tenemos la licenciatura en comunicación social asociada al título profesional de periodismo. Puede que también se dé por sentado que quien está enseñando periodismo y quien está estudiando, aprendiendo, tengamos una base o ya dominado el tema de la comunicación. Pero hemos visto también que ese tema de la conversación, del dialogar, de llegar a expresar correctamente con las palabras adecuadas lo que yo quiero decir y luego que tú que me estás oyendo, que estás ahí, también entiendas eso mismo y puedas aportar por sobre eso, es algo que también nos falta un poco. ¿Qué podrías comentarnos a nosotros o cuál es la importancia de ese proceso conversacional entre quien está aprendiendo y quien está enseñando? Claro, yo reconozco que no tengo experiencia en la carrera o en el grado de periodismo porque en la Universidad de Barcelona no existen. En otra universidad catalana, muy grande también, la universidad sí que, y en otras universidades, más de una existe, ¿no? Pero yo creo que la idea es un poco la misma. Lo que pasa es que, claro, siempre decimos que el contexto de prácticas en general es fundamental y que muchas veces no se aprovecha lo suficiente, tanto en futuros educadores como psicólogos también. Sí, se hacen las prácticas obligatorias en el curso que toca y van a un centro y hacen unas prácticas, pero esas prácticas deberían empezar mucho antes e incluso pensar en otras cuestiones, aprovechar, pues como aquí ahora, ¿no? Hacer simulaciones. Yo siempre a mis estudiantes les pido que hagan simulaciones de situaciones en las que se pueden encontrar en su futuro profesional, ya sean docentes, futuros docentes o psicólogos o psicopedagogos o psicopedagogas, y que se sitúen, ¿no? en una situación en la que luego van a tener que participar. Y claro, y eso se puede hacer, por supuesto, en el lugar de prácticas, sería lo ideal, ¿no? Que cuando vienen aquí a hacer prácticas los estudiantes de periodismo, ¿no? Pero también los psicólogos en las situaciones, o los médicos, o los tal, y que participen y que vean otros profesionales cómo lo hacen, que lo discutan. Es decir, que cuando van a centros de prácticas, sea del tipo que sea, las personas que están tutorizando a estos estudiantes realmente puedan dedicarles el tiempo que hace falta para que allí en situ aprendan, porque para mí la cuestión esta de primero viene la teoría y después la práctica es que yo casi le daría absolutamente la vuelta. Vamos a practicar, vamos a hacer y a partir de ahí reflexionemos qué ha funcionado, qué no, y ahí también entran las simulaciones, el análisis de vídeos también y discutir cómo lo están haciendo estos profesionales. Es decir, hay otras herramientas y recursos y que ahora con toda la tecnología seguro que hay muchos más que nos permiten trabajar y ver situaciones reales, ¿no? Aunque no estemos allí nosotros participando, que pueden ayudarles, y en clase se pueden hacer actividades que nos permitan también promover esta competencia, incluso pues lo típico, ¿no? Sí, debates, discusiones, pero reales, ¿no? Que realmente tengan que poner de manifiesto que tienen competencia de gestionar una conversación, de hacer una entrevista, de participar en un grupo de discusión, muchas actividades que luego en las que van a tener que participar y hacer, seguramente lo hacéis, ¿no? Entrevistas, pero que probablemente hay más maneras de hacerlas a veces que no aquello de eso. Primero explicábamos toda la teoría, viene otro profesor, la vuelve a explicar, otro la vuelve a explicar y luego al cuarto año hacemos la práctica. Claro, no funciona así desde mi punto de vista. En periodismo y cuando estamos estudiando la comunicación oral, hace un momento comentabas que en la comunicación oral no son solo las palabras, por supuesto. ¿Nos puedes decir, para tener claro,
cuáles son los diferentes elementos que componen esta comunicación oral que permite, esta expresión oral que permite finalmente la consecución de la comunicación entre dos personas. Claro, sí, nosotros siempre hay diferentes clasificaciones y dimensiones, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos como dos tipos de clasificaciones y les vamos un poco como intercambiando nosotras mismas en nuestro equipo, pero una tendría que ver con todo lo que tiene que ver con aspectos que llamamos formales, ¿no? Desde los aspectos más fonéticos, más de dicción, que son importantes, y de vocalizar bien y que se entienda lo que estás diciendo, y luego también tiene que ver con el tema morfosintáctico, gramatical, etc. Sí, exacto. Y luego el vocabulario, claro, la riqueza de vocabulario es fundamental, y utilizar el vocabulario también adecuado a cada situación. A los estudiantes siempre los decimos, es importante la riqueza de vocabulario en general, pero poco a poco también tenéis que ir incorporando el vocabulario relacionado con el ámbito de conocimiento, y eso tienen que ser conscientes de que hay estos como dos tipos de léxico y que los dos son importantes y que los tienen que ir incorporando, pero también utilizando dependiendo de la situación adecuadamente, ¿no? Y luego estaría todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la pragmática, ¿no? Y pragmática entendida de manera muy amplia, ¿no? Cómo utilizamos el lenguaje en cada situación, todo lo que son las estrategias comunicativas, las estrategias del discurso, saber construir argumentos, saber contraargumentar, saber gestionar la conversación. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la universidad, si logramos hacer como una especie de conversación, discusión, nosotros ir diciendo, ahora tú, levantan la mano. Claro, nosotros no decimos nada de levantar la mano, tienen que aprender a gestionar la conversación de otras maneras, digamos, menos invasivas, ¿no? Mirándose, ahora tú, dándose la palabra, y de manera que el profesor sea uno más, pero que ellos se vayan pudiendo, lo que decimos nosotros, interactuar en red, ¿no? Y podemos hablar de grupos pequeñitos o del grupo clase. Bueno, y todo eso son dimensiones para nosotros fundamentales que forman parte de la comunicación, y luego todo lo que tiene que ver con la multimodalidad, utilizar las manos, utilizar la mirada, utilizar la gesticulación, que también, por supuesto, es muy importante, y la entonación, todo eso también. Bueno, cuando comentas esto pienso ahora en el concepto de diversidad. Claro. Y cómo ese concepto de diversidad lo podemos ver y entender desde diferentes perspectivas. Por una parte, la diversidad como la pluralidad, el pluralismo, la presencia de distintas voces y pensamientos diferentes, pero también la diversidad en cuanto a la forma de pensar, algo que sea neurodivergente, por ejemplo, o que sea algo neurotípico, una forma coloquial, formal, académica, culta o no culta. Hay una infinidad de aspectos desde los que podemos entender esto, y por una parte también en cómo la conversación puede facilitar que profesores diferentes y estudiantes diferentes podamos llegar a un entendimiento, porque en definitiva el aprendizaje se consigue cuando el estudiante hace parte de sí mismo ese nuevo conocimiento, y no necesariamente lo acepta, pero lo entiende, lo puede trabajar, lo puede explicar, lo puede cuestionar y criticar. Entonces, este trabajo, ¿cómo se trabaja la diversidad en ese aspecto? Pensando desde la dificultad de pronunciación que puede tener una persona, o la dificultad de hablar directamente, o una persona que tiene dificultad para entender el lenguaje oral porque es sorda, por ejemplo, o también la diversidad desde que pensamos distinto. Entonces, es cómo se plasma dentro de la sala de clase, dentro del aula, cómo se ve el lenguaje oral y la diversidad. Claro. A ver, a mí para empezar esta mañana me he reunido con profesoras de aquí que están en los programas de acompañamiento a estudiantes, digamos, con discapacidad o diversidad, etcétera, y entonces les planteaba, o sea, para mí la diversidad es así, es real, es decir, no es que para mí tiene que ser o no, es que es así, somos diversos, las clases son diversas, y en ningún momento, digamos, y tenemos que huir, creo yo, de algo que antes pasaba y que en algunos casos todavía pasa, de
de la idea de unificar, al contrario, tenemos que valorar la diversidad en todos los sentidos, como decías tú, diversidad en cuanto a la motivación, a los intereses, a las capacidades, a las competencias, a las condiciones también, a las culturas y las lenguas, a la identidad, el género. Entonces, para nosotros todo esto es así, son diversos los de estudiantes desde educación, el nivel sociocultural y socioeducativo de las familias también es diverso desde educación parvularia infantil y durante toda la escolaridad, porque la sociedad es diversa, entonces es diversa en general y también evidentemente en cuanto a la lengua materna o la lengua familiar, digamos, en contexto en el que yo vivo, en Cataluña, ya somos una sociedad bilingüe, el catalán y el castellano, pero en los últimos años ha habido muchísima migración y tenemos aulas y escuelas que hay 25 lenguas diferentes y clases, o a lo mejor tenemos una misma aula o escuela que el 90% de los estudiantes son de origen magrebí, son de Marruecos, entonces la lengua, su lengua materna, entonces son trilingües ya de entrada, y además el inglés, que a partir de los 5 años se introduce, etcétera, ¿no? Entonces este multilingüismo y multiculturalidad para nosotros es fundamental, y además y en este sentido a mí cada vez me intento incorporar, ¿no?, en los trabajos que hago, sobre todo con maestras más de educación infantil y primaria, el concepto de translingüismo, es decir, es fundamental que los niños puedan utilizar cualquier lengua en clase, la entendamos o no, porque claro, nosotros tampoco entendemos, o las maestras no entienden todas las lenguas, pero que ellos sí que puedan utilizar las lenguas para comunicarse, incluso mezcladas en una misma frase, no pasa nada, poco a poco ya las van a ir diferentes, es decir, que va más allá del bilingüismo o del multilingüismo, es darles la oportunidad, ¿no?, además de toda la gestualidad, etcétera. Y entonces, en términos de posibles dificultades, ¿no?, que haya niños que tengan dificultad auditiva o algún trastorno del lenguaje, que muchísimos niños pequeños en los centros de atención temprana el problema fundamental, normalmente el 80% son trastornos del lenguaje de diferente tipo y tal, más comprensivo, expresivo y tal. Claro, todo esto también se incorpora y es una diversidad más, y nosotros, claro, yo he trabajado muchos años también con logopedas, llamamos fonoaudiólogas, llamáis vosotros, también como asesorando a las maestras de educación infantil, primaria y secundaria, tanto cuando son niños sordos y se utilizan lengua de signos o audífonos o están implantados o lo que sea, pero claro que hay que ayudarse también, pero siempre trabajando con la maestra para ayudarles en el día a día de la clase, no para sacar al niño a hacer su terapia y volver, ¿no? Y estas diferencias también, entonces ya en la universidad sí son cuestiones que tienen más que ver con la dicción, con la pronunciación. Yo que sé, hay niños, nosotros nos llegan estudiantes a la universidad que su lengua materna es el castellano o el español, y claro que han estado toda la escolaridad hablando y escuchando, sobre todo escuchando, por desgracia, en catalán, y la pronunciación de los sonidos en catalán pues no es la correcta 100%. Pero desde mi punto de vista eso no tiene que ser un problema. Lo van aprendiendo y lo van incorporando progresivamente, igual que nosotros pues hemos aprendido el inglés y no tenemos una dicción perfecta ni una pronunciación perfecta, ¿no? Y ahora quisiera pedirte si pudieras darle un mensaje a los estudiantes, porque para introducir esta parte, hace poco en una clase estábamos conversando con los estudiantes sobre una palabra, y cultura, lengua, precisamente la asignatura de Ciencias de la Comunicación, y salió el concepto de idiosincrasia. Entonces, profesora, ¿qué es idiosincrasia? ¿Qué crees tú que es idiosincrasia? Le pregunto yo. Claro. Y con respeto y sin ningún afán de ser mal educado, pero me dice, pero profesora, para eso está usted, para enseñarnos. Ese pensamiento de que yo tengo que estar sentado esperando que la profesora, el profesor me dé las respuestas, ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿O claro, qué podemos decirle a los estudiantes para que ellos se den cuenta que si no surge de ellos la curiosidad, la pregunta, incluso una posible respuesta, en diálogo con sus compañeros y los profesores, no se va a generar el aprendizaje? ¿Qué le puedes decir a ellos? Claro. La cuestión es que si esto se ha empezado desde pequeñitos en educación parvularia, seguramente esto no te lo dirán, no.
pero si no se ha empezado, porque en muchos centros, no sé, o porque es muy difícil que todo esto llegue a quien nos gustaría, ¿no?, que llegase, claro, nosotros lo que siempre planteamos es que las clases a mí sobre todo, pero bueno, es lo que intento que también en estos proyectos también compartan los profesores que participan, es que las clases, los estudiantes de la clase no vienen con una actitud, no tienen que venir con una actitud pasiva de, bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? Y que progresivamente, aunque nadie se lo haya explicado antes en secundaria o enseñanza médica, médica media, y seamos nosotros quienes tenemos que hacerlo en la universidad, bueno, realmente planteárselo, es decir, que la actitud que se espera de los estudiantes en la universidad es una actitud activa y, por tanto, que antes de venir a clase tienen que hacer algo. Entonces, leer un pequeño texto, ver un vídeo, un programa de televisión, un programa de radio, lo que sea, ¿no? Y que a partir de ahí se vayan preguntando, y sobre todo la idea de que aprenden de ellos, es decir, que confíen en sus compañeros, porque seguro que en clase había alguien que sabía lo que era idiosincrasia, pero no, tienes que ser tú, ¿no? Y que aprenden, y que eso tampoco se consigue en 2 días. Tienen mucha desconfianza de lo que pueden aprender de sus compañeros y compañeras también enseñanza media y tal. Si esto lo vas trabajando y lo tienen como incorporado, y yo he visto estudiantes y centros educativos en los que se trabaja mucho, ¿no? Y que realmente cuando se discute confían en lo que unos aprenden, porque se dan cuenta de que saben cosas, pero claro, para que pase les tienes que dejar hablar y explicar lo que saben y explicar sin que sea una situación de competición, al contrario, de enriquecimiento mutuo, y todo lo que es el trabajo en pequeño grupo, de trabajo colaborativo, de hacer trabajos conjuntamente, desde pequeñitos. Luego en la universidad no es aquello de tú la parte 1, tú la 2, tú la 3, tal, y no leen ni lo que hacen los otros, ¿no? Y no tienen ninguna integración. Claro, evitar esto si se puede en niveles educativos anteriores, pero si no se puede, claro, se trata de que lo vean, de que se den cuenta que cuando van a ir a trabajar en el ámbito real de trabajo profesional, van a tener que trabajar en equipo y a tomar decisiones conjuntamente y a discutir, y estas habilidades son fundamentales, y a confiar en los otros, no solo en lo que diga su jefa o su jefe, ¿no?, o su coordinador, ¿no? Todos van a ser importantes, y todos, siempre decimos, todos tienen su expertez, cada uno en un equipo de trabajo tiene su expertez, y claro que hay jerarquías en cualquier lugar de trabajo, pero las jerarquías muy rígidas, la verdad es que no crean, desde mi punto de vista, una buena dinámica de trabajo. Bueno, hemos visto que claramente el seguir conversando, dialogando, hablando, no solo mandándonos mensajes, ves que ya no se habla por teléfono, tú sabes, hay que preguntar, ¿te puedo llamar? Sí. No es esa cosa de llamar directamente, hablar, interpelar al otro directamente. Claro. Es un tema cultural que está afectando a todo el mundo. Entonces, tenemos que seguir dialogando, y especialmente en la academia, en la universidad, en el proceso de aprendizaje, y en carreras y profesiones tan importantes para la comunicación en nuestro mundo como son el periodismo. Te agradecemos a la doctora Marta Gracia de la Universidad de Barcelona, que ha estado aquí con nosotros conversando sobre un tema fundamental en todas las áreas del desarrollo humano, que son la comunicación, el lenguaje, la lengua oral, y por supuesto algo de lo que somos conscientes cada día más, que es la diversidad que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias, Marta. ¿Quisieras decir algo para finalizar? No, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y si puede servir para vuestros estudiantes y para sus profesores, para mejorar, o al menos para empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, pues yo encantada. Gracias.